Primero y principal, bueno, el día, según la organización, la SAP, la Sociedad Argentina Pediátrica, decreta el día 8 como el Día Mundial de la Alergia. Y la UAU, que es la Organización Mundial, en cuestión de la pandemia, en este año 2021, decretó la Semana Mundial de la Alergia en la fecha que has dicho vos. ¿Cuál es la intención de estas organizaciones? Es concientizar a la población y a los colegas también sobre la importancia de las distintas enfermedades alérgicas, la prevención de las mismas, el diagnóstico oportuno y adecuado de ellas para prevenir y mejorar la calidad de vida del paciente. Y sobre todo porque es muy importante para la salud pública también, ya que disminuye la cantidad de insumos o recursos que se requieren al realizar un buen tratamiento, un buen diagnóstico primero, un seguimiento y un tratamiento del paciente. No concurre continuamente a los establecimientos de salud y por otro lado consume menos medicación también. Deja de ser ese paciente que viene rotando por ahí en las guardias o continuamente en la consulta médica. La alergia, vos me preguntabas qué es la alergia. Bueno, la alergia es una reacción exagerada o desmedida, abrupta que tiene el organismo frente a sustancias externas, como que las consideramos antígenos nosotros, que producen síntomas en el organismo. Estos síntomas pueden atacar distintas partes del organismo y producir distintas enfermedades. Ellos pueden atacar a nivel piel, tenemos lo que es la urticaria, la dermatitis atópica, el prurigo alérgico. La urticaria puede ser simple o con angioedema. A nivel respiratorio, recordemos siempre que nuestro aparato respiratorio comienza en la nariz y tenemos la rinitis alérgica y el asma bronquial, que hoy en día son una de las enfermedades más prevalentes. Hay más de 300 millones de personas en el mundo que la padecen. También tenemos que nos puede impactar a nivel ocular con las conjuntivitis alérgicas, a nivel digestivo con las alergias alimentarias. Puede también ser un agente que produzca una alergia, un medicamento. Por eso no hay que automedicarse, que es lo que uno hace. Puede ser un medio de contraste para un estudio, como ser el yodo. También pueden producir alergias insectos, abejas, hormigas, venenos, el látex, que es la sustancia que está en el guante. Bueno, innumerables son muchos los tipos de elementos que actúan como alergenos, le llamamos nosotros. Son las sustancias que provocan en el organismo de un paciente alérgico dichas enfermedades. Por eso es importante el diagnóstico oportuno y temprano, porque hoy en día estas enfermedades, siendo diagnosticadas a tiempo, tienen un tratamiento y le permiten al individuo una calidad de vida. ¿Cuáles son los síntomas que presenta la alergia? En cuanto a los síntomas de la alergia, bueno, lo principal, la especialidad se llama alergia e inmunología. ¿Por qué? Porque desencadena un mecanismo inmunológico, ese agente sobre el organismo que nosotros lo llamamos antígeno. Nosotros tenemos una inmunidad que sería una defensa que el organismo trae innato desde el nacimiento. Y eso está dado por la barrera de la piel, por las mucosas, por algunas células como, bueno,
son nombres raros, neutrófilos, natural killer, que son la primera barrera de defensa ante un organismo que nos ataca, ya sea, en este caso, un alérgeno o un virus, una bacteria. Y tenemos una inmunidad o una defensa adquirida, que esa es la segunda barrera. Una vez que ya me expuse, una vez que ya estuve enfrentada a ese organismo, hay células como linfocitos que liberan ciertas sustancias que son proteínas que tenemos en la sangre, que son los anticuerpos. Estos anticuerpos son los que van a agarrar y atacar a esas sustancias que nos están produciendo la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas? Todo va a depender de qué enfermedad estemos diagnosticando. En el caso de una, por ejemplo, urticaria, que puede ser con angioedema, angioedema es hinchazón, o sin angioedema. Ahí que voy a tener puede formarse un abón, un prurito o picazón, puede estar en todo el cuerpo, en partes del cuerpo. Esa urticaria puede durar semanas hasta que el organismo elimina la sustancia que la produjo. Es migratoria esa urticaria. Es muy importante hacer ese diagnóstico temprano, oportuno, y la medicación, porque no es que necesitemos vemos pacientes bombardeados con corticoides y no es eso lo que necesitamos en el caso de que sea alergia. Ese es el punto fundamental que yo quiero recalcar. El diagnóstico, si la enfermedad es de etiología alérgica o no es alérgica, porque los pasos del tratamiento y el seguimiento van a ser diferentes. Eso sería a nivel piel. Puedo tener urticaria, por ejemplo. Esa sería una de las patologías y esos serían los síntomas de una urticaria. Empiezo con una roncha, enrojecimiento, prurito, picazón. Puede haber inflamación, se me hincha el labio, se me hincha la oreja, eso es el angioedema. Se puede estar sola o acompañada. A nivel piel también podemos tener el prurigo alérgico, que es una picazón. Esa picazón puede ser debida a una alergia, ya sea por una sustancia ingerida, por una sustancia de contacto, o un alimento, por ejemplo, ingerido, o una sustancia de contacto, un insecticida, una gramínea, un polen. Y produce prurito. O puede ser que no sea alergia. Y es el caso de enfermedades, por ejemplo, a nivel sistémico, hepático, a nivel endocrino como el hipotiroidismo, a nivel infeccioso como la escabiosis o sarna o la pediculosis. Ello también me puede producir prurito y no es alergia. Síntomas parecidos, pero no es una alergia, por eso debo hacer el diagnóstico temprano. A nivel respiratorio, que es el que más está en auge, porque es el que va en aumento, las cantidades de alergias van en incremento y se dice que se van a producir mayores aumentos. La rinitis, nuestro árbol respiratorio empieza por la nariz, entonces recordemos siempre que primero tenemos que ver la rinitis. ¿Qué es la rinitis? Es la inflamación de la mucosa, de la vía aérea. ¿Cómo se presenta? Con prurito, estornudo, picor en la nariz, secreción acuosa permanente, y luego tenés bajando el asma. El asma vendría a ser, es una enfermedad crónica, es una enfermedad que se puede tratar, se puede prevenir la complicación. Hoy en día hay tratamientos nuevos para ello, tenemos que hacer un diagnóstico si es de etiología alérgica o no, porque hoy le podemos brindar calidad de vida al paciente haciendo ese tratamiento y el diagnóstico adecuado. Un paciente asmático puede hacer una vida normal, bien tratado, puede hacer actividad física, hasta actividades de competencia en el deporte.
Hoy tenemos muchos medicamentos nuevos para no solo para el ataque, sino para la prevención del asma. ¿Por qué se produce? Porque hay una inflamación a nivel del bronquio. El bronquio es lo que continúa, tenemos la nariz, tenemos la tráquea, el bronquio, y eso me lleva el aire a los pulmones. Ese bronquio se inflama, se produce inflamación. Entonces es como si yo tuviera un caño, ¿no es cierto?, de este tamaño, y con la inflamación del músculo y de la mucosa se reduce. Entonces, ¿cuál es el síntoma que puede tener ese paciente con asma? Tos, falta de aire, opresión en el pecho, disnea, que sería la dificultad para respirar, o silbidos, la sibilancia. Bueno, eso es grosso para que... Bueno, es muy amplio el tema y muy finito se puede abordar, pero bueno, yo para que sea un pantallazo más o menos y dejar seguir un concepto que no te quede claro, vos me paras. Está muy bien. Después, ¿qué otra cosa tenemos? Sí. Eso es a nivel respiratorio. Yo te estoy dando todos pantallazos generales de la alergia. Otra parte donde se puede manifestar, que habíamos dicho, es a nivel digestivo. Ahí tenemos el gran capítulo de las alergias alimentarias. Hoy en día, muy en boga, mal la información por ahí, no hay que excluir alimentos, no hay que excluir. El primer alimento y más importante para un individuo es la lactancia materna. Es lo primero que debemos promover. Es quien pasa las mejores defensas al bebé, hasta para el coronavirus que estamos en plena pandemia. No produce alergias, no produce intolerancias, es el alimento adecuado para la madre y el niño. Después de los 6 meses empieza la incorporación de alimentos de acuerdo a lo que debe recibir este bebé. No debemos hacer, hoy vamos a ver que hay un sobrediagnóstico o un subdiagnóstico. Se saca la leche a todo el mundo, se sacan las harinas a todo el mundo, y no es así. Claro. Entonces, podemos tener distintos tipos de alergia alimentaria. Tenemos lo que nosotros llamamos los grandes 8 alimentos que producen las alergias. Ahí tenemos la leche, el huevo, el trigo, el maní, el pescado, los mariscos, la soja. Bueno, esos son los principales. En cuanto a la alergia alimentaria, también recalco esto, no hacer cambios así al azar, no hacer dietas exageradas a una madre que está amamantando porque se piensa que esa es la causa. Un niño está en crecimiento en sus primeros 5 años y debe recibir una buena alimentación. Lo importante es que sea sana, lo más natural posible, sin agregados, porque a veces no es el alimento en sí lo que nos produce la alergia o la alteración, sino es el conservante, es el aditivo que tiene ese alimento. Entre ellos están las tartasinas o los colorantes, por ejemplo en los jugos, en los tomates, en distintos la alimentación, y las góndolas tienen muy procesados. Exacto. No los tienen en cuenta y están, y a lo mejor no fue el alimento en sí, sino que fue esa sustancia, el conservante, ese alimento. En cuanto a otro tipo de alergia, bueno, tenemos la alergia a los insectos o himenópteros, en donde un gran capítulo es la alergia a abeja, a veneno de abeja, a la alergia a hormiga, que tenemos distintos tipos, hormiga colorada, hormiga roja, no le voy a dar los nombres porque va a ser un lío, pero son distintos tipos. Tienen diagnóstico, tienen tratamiento, se debe hacer el diagnóstico porque hay riesgo de muerte, como con el asma. Después tenemos también alergia. ¿Qué otras sustancias nos pueden producir alergia? Los pelos de las mascotas, por ejemplo.
gato, perro, también. A nivel alimentario ya te lo dije. Y otro gran capítulo de alergia es la alergia a medicamentos. Hoy en día hay mucha automedicación. Ojo con eso, porque la alergia a medicamentos tenemos dos grupos. Uno es lo que nosotros asociamos y nombramos como AINES. Los AINES son los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cuáles son? Los que usamos para calmar el dolor, para bajar la fiebre, entre ellos ibuprofeno, paracetamol, dipirona, diclofenac. Bueno, estos pueden ser causantes de alergia o intolerancia. Y los antibióticos también. Esa es otra rama, los antibióticos. Otros, dentro de los medicamentos, son los medios de contraste como el yodo, que se utilizan para ciertos estudios. Y también hay un elemento que es la fluoresceína, que es un medicamento que suele ser usado en oftalmología, digamos. A nivel ocular también podemos tener alergia ocular. Bueno, o sea, es un montón, es muy amplio el tema. ¿Y cuáles son las sustancias? Las sustancias, los alergenos que nos pueden producir, tenemos los pólenes de árboles, los pólenes, las gramíneas, las malezas, todo lo que nos rodea. Los ácaros, que son bichitos microscópicos de la familia de los arácnidos, que no se contagian, sino que se inhalan. Esos ácaros, tenemos ácaros del polvo doméstico, ácaros que se depositan en los silos, ácaros que pueden estar en el agua, ácaros que pueden estar en los árboles, y miden micras, al igual que los pólenes. Los pelos de las mascotas, el gato, el perro, el pelo del gato que se mete por todos lados. El alergeno del gato está en la saliva, entonces el gato al lamerse, el pelo al caer y al tocar con el que es alérgico, produce el síntoma. También, otra cosa que yo te quería preguntar, que me parece que lo habíamos planteado también cuando me comuniqué con vos, es el tema de la vacunación. Puede ser contra el COVID o en general, ¿una persona alérgica se puede vacunar? Bueno, primero y principal, ¿cuál sería, antes de llegar a ese tema, es cómo hago yo, qué instrumentos tiene? Siempre ante la sospecha de que hay una alergia y ante estas entidades, debo consultar con el especialista. No hay que automedicar o medicar por las dudas o probar. Siempre se consulta con el especialista. ¿Cuáles son los instrumentos que tiene el especialista para ver si estas enfermedades son de etiología alérgica o no? Una son las pruebas cutáneas. Las pruebas cutáneas, que son unas, el prick test, se colocan las gotitas de las sustancias que yo sospecho que me puede producir la alergia en el antebrazo, se hace una pequeña puntura con unas lancetitas muy finitas para que vaya abajo de la piel y se espera 15 minutos y se lee si hay roncha, si hay eritema. Eso me va a decir si es positivo o negativo y a qué. Entonces ese es uno de los instrumentos para algunas de las patologías. Otro de los instrumentos para el diagnóstico son reacciones de intradermoreacción. Esas son aplicación de la sustancia que yo considero que me produce la alergia un poco más profundo de la piel. Se hacen en el brazo. Luego tenemos otras que son epicutáneas, que le llamamos nosotros, que son pruebas de parche. Se ponen parches que por lo general son en la espalda con la sustancia que yo considero que me produce alergia. En el caso de los alimentos también se pueden hacer por pruebas cutáneas o con el alimento en fresco. También se miden las dos cosas. Esas son las herramientas que tengo. A la vez tenemos métodos de laboratorio que pedir para la confirmación de ciertas enfermedades. O sea, es más o menos qué hago como alergista, cuál es mi instrumento para el diagnóstico. Bien.
En cuanto a cuál es el tratamiento de estas enfermedades. El tratamiento de estas enfermedades es, si hay una alergia, es la desensibilización hacia lo que produce la alergia. Es la inmunoterapia alergeno específica, que va acompañada de medicación. En el caso del asma, también, si es alérgico, la inmunoterapia acompañada de medicación. En este contexto de la pandemia en que estamos viviendo, no hay que olvidarse de la consulta con el médico. No hay que enfocarse solamente en COVID y en la pandemia, sino que no nos tenemos que olvidar del resto de las enfermedades, no solo de la alergia, sino de la persona que es hipertensa, la persona que es diabética, tiene que tener sus controles. Y vacunarse contra el COVID es uno de las preguntas del día. O sea, hay 3 tipos de vacunas que tenemos. La vacuna en sí no produce reacción alérgica. Nos están colocando una vacuna en donde el virus es muerto. La vacuna no produce reacción alérgica, no produce contagio de la enfermedad. Eso también tenemos que saber, que se lo preguntan. ¿Qué tienen estas vacunas? Toda vacuna, no solo esta, sino también las del calendario, tienen sustancias que llamamos excipientes y conservantes. ¿Qué son los excipientes, conservantes o adyuvantes? Son sustancias que se colocan en las vacunas para aumentar o potenciar el efecto de la misma y para conservar esa vacuna y ya sea el virus, la bacteria inactivada, lo que tiene la vacuna. Eso es el conservante o excipiente y adyuvante. Estos serían los que aparentemente estarían dando las reacciones en las vacunas COVID-19. Estos conservantes son el polietilenglicol y el otro hay otros que tienen hidróxido de aluminio, pero el más importante que yo les quería dejar es el polietilenglicol y el polisorbato. Entonces, esos serían aparentemente los que nos pueden dar la reacción, no en sí el virus que es atenuado de acuerdo a la vacuna. Tenemos 3 tipos de vacunas que se están colocando. Una es la Sputnik de AstraZeneca, que esta no tiene el polietilenglicol y sí tiene el polisorbato 80. Claro. Después tenemos la vacuna de Pfizer o Moderna, que es ARM, y esta no contendría el polisorbato, pero tiene el polietilenglicol. Y luego tenemos la Sinopharm, que es la otra que hemos sentido que se coloca, y esta no tiene ni el polietilenglicol ni el polisorbato, solo tiene hidróxido de aluminio. Entonces, debe hacérsela ante una persona que ha tenido una reacción alérgica importante o anafilaxia con riesgo de muerte, que ha tenido una reacción alérgica frente a otras vacunas previamente. Bueno, debe ser derivada y debe consultar con el especialista en alergia, quien va a decidir, haciendo una historia clínica minuciosa, cuál va a ser la conducta a seguir. Perfecto. Pero un paciente alérgico no tiene contraindicación, un paciente con asma, con rinitis, con alergia alimentaria, no tiene contraindicación de colocarse la vacuna. La salud pública, hoy nuestra arma en salud pública es la vacunación, ya sea de las vacunas del calendario como las vacunas
tratar de defendernos contra esta pandemia, contra el COVID-19. Exactamente. Eso es en cuanto más o menos lo general a vacunas. Para tener una idea y aclarar también, porque me decías que es un tema muy importante y que por ende también Sí, después, ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta en cuanto a la vacunación de COVID-19? ¿En qué condiciones me voy a vacunar? Y qué es la pregunta. Se pone la vacuna de antigripal y se pone la vacuna del neumococo, antineumocóxica. Entonces, ¿me puedo poner las 3 vacunas juntas? No. Entonces, tiene que haber, de acuerdo a cada situación, va a ser el tiempo de espera, que en general suele ser de 14 días. Pero cada situación merece una condición especial. Si yo, por ejemplo, estoy anotada para la vacuna y me llaman para colocarme la vacuna del COVID y me coloqué la vacuna antigripal o antineumocóxica, que se pueden poner juntas, yo tengo que dejar pasar esos 14 a 21 días, no me puedo ir a colocar la vacuna. Si yo tuve la enfermedad de COVID, ¿cuándo me tengo que vacunar? Tengo que esperar desde el día del alta no menos de 14 días. Hay consensos que dicen 3 meses a 6 meses, porque el paciente, cada uno responde de una forma distinta. Y por otro lado, si yo he tenido la enfermedad de COVID, mi organismo se supone que ha generado cierta inmunidad contra el virus. Entonces, dejo ese espacio o esa vacuna para quien no tiene ninguna dosis de vacuna. Yo puedo dejar ese espacio. Muy bien. Bueno, Nadela, tenemos mucho más que hablar, es muy amplio el tema. En otra oportunidad podríamos rescatar también otros temas dentro de la alergia que son muy interesantes, pero bueno, los tiempos nos apremian un poquito. Te agradecemos mucho la visita. Espero que les haya sido útil, es muy acotado, o sea, cada tema hay muchos temas muy lindos para abordar, asma por separado, lo respiratorio, lo alimentario, que está muy en boga por separado, lactancia materna, cómo es la prevención. Es muy importante que tomemos conciencia de prevención, que nosotros tenemos que llegar antes que la enfermedad. En salud lo más importante es la prevención y la comunicación, o sea, comunicar al paciente, a la población en general, para que se instruya y qué conducta debe seguir. Y tratar de trabajar en interconsultas, trabajar en equipos con los colegas y con las distintas especialidades, respetando cada una de ellas.